Todos conocemos en nuestra cultura hispanohablante, en los pueblos de América del Sur y algunos de Norteamérica y unos tantos más de la vieja Europa, que noviembre es el mes de las ánimas. El día 2 de noviembre santo es el día de los muertos, donde los fieles difuntos, las almas, salen en una peregrinación por los viejos caminos de los viejos pueblos, orando, rogando a Dios para poder conseguir su purificación, purgar sus penas y poder pasar al otro lado. Pues bien, en uno de estos viejos pueblos había un hombre que se llamaba Juan. Estaba recién llegado a una de estas tierras. Un día 2 de noviembre, como de costumbre, a él le gustaba tomar cerveza, mezcal, tequila y emborracharse hasta que su cuerpo no pudiera más. Cuando iba de rumbo a su casa ya ebrio, escuchó unos tétricos y horribles murmullos entre los cuales distinguía palabras del rosario. Pensando que eran algunas de aquellas personas de alguna de esas apartadas veredas que iban rogando, pagando una promesa o llevando un difunto a cuestas a velarlo al pueblo más cercano. Bien sea por pena, vergüenza o miedo, él extravió por un viejo sendero para evitar encontrarse con estas personas. Al otro día, bien despierto y lúcido, le comentó a su compadre Pedro lo que le había pasado. Le había comentado con quién se había encontrado en el viejo sendero. El compadre Pedro, asustado, le llamó la atención y lo regañó. Le dijo que esta era la peregrinación. Eran las ánimas en pena que tarde de la noche vagaban por los caminos regando para poder ser liberadas de sus penas. Pero Juan, escéptico, soltó en risa, contestándole a Pedro que eso no existía, que sencillamente eran viejas historias de los abuelos para asustar a las personas y a los niños pequeños. Pedro, algo eufórico, furioso y respetuoso de sus creencias, regañó a Juan, diciéndole que si se había encontrado con la peregrinación ese día 2 de noviembre, que tuviera mucho cuidado, porque alguna tragedia podía suceder o alguna ánima de la procesión estaba reclamando por él. Pero Juan, escéptico por el contrario, él seguía sin creer, reacio a lo que le había comentado su compadre Pedro. Juan siguió su vida normal de borrachera en borrachera, de parranda en parranda, día tras día. Así transcurrieron 365 días hasta llegar al siguiente Día de Muertos, al siguiente 2 de noviembre. Juan, como siempre, empezó a beber cerveza, mezcal, aguardiente, embriagueciendo todo su cuerpo y retomando su camino a casa muy tarde de la noche. Dentro de su borrachera, Juan se acordaba lo que su compadre Pedro hace un año le había dicho. Solo, taciturno por el camino, soltó en risa, tomando a juego lo que su compadre Pedro le había dicho. Curiosamente, en un sitio del camino que llamaban el número, empezó a escuchar los mismos murmullos del rosario, tal cual como hace un año. Juan se puso a esperar a ver qué sucedía, qué acontecía.
A lo largo del camino vio asomar muchas velas encendidas, muchas personas que venían rezando, trayendo una cruz adelante. Pero lo más tétrico y curioso es que los primeros que venían en la fila traían un cajón, un ataúd a cuestas. Juan, siempre siguiendo dentro de su escepticismo y con sus licores en la cabeza, fue a hacerles frente. Les gritó de lejos a ver si callaban, pero ellos seguían rezando. No conoció a nadie porque todos iban con capuchas, rezando con la cabeza agachada. Juan tomó un sorbo de valentía y se acercó un poco más, gritando que quiénes eran y que qué querían de él. La persona que iba delante con la cruz alzó la cabeza. Juan quedó frío y helado del susto, con los pelos de punta, al ver que esta persona tenía las cuencas de los ojos vacías. La piel de la cara estaba a medio roír, mostrando su dentadura total. Sus manos eran delgadas, tan delgadas que solamente se conocían y se distinguían sus uñas largas y unos secos y feos dedos. Al Juan verse intentando pedirle a Dios, pero al no poder por tener su lengua hecha bola, cayó desmayado al piso. Cuando Juan despertó dentro de una fría caja de madera muy reducida. Juan intentó gritar, pero no podía. Lo único que escuchaba en su entorno era aquella procesión de personas que iban rezando el rosario. Juan comprendió que ese era su triste y lúgubre final. Supo que lo habían encerrado en aquella caja que llevaban las primeras personas de la procesión. Juan supo que lo que le decía su compadre Pedro era totalmente cierto y que alguna de las ánimas de la peregrinación lo estaba reclamando. Con las ánimas en noviembre no se juega. Dulce sueño.